Hola chicas, chicos, ¿cómo van? Bueno, la idea de esta serie de videos, o bueno, más bien de este video que va a tener varias partecitas, es hablar de toda la parte del backend. Digamos que hasta este punto y en el video anterior que ustedes estuvieron revisando, estuvimos trabajando toda la parte del frontend, todo lo que tenía que ver con React, su configuración, la creación de componentes, la navegación, etcétera. En este punto y retomando lo que hemos visto en clase, la idea es que podamos hablar de toda la otra parte de atrás que tenemos, que es todo lo que tiene que ver con el backend, la conexión a la base de datos y la posibilidad de hacer solicitudes tanto de envío como de recepción de datos dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra aplicación, y cómo podemos interconectar la base de datos con el frontend para poder visualizar la información que tengamos almacenada. Listo, entonces aquí vamos a estar hablando de algunos conceptos que ya vimos en clase, vamos a profundizar en algunos otros. En un principio, lo más importante que necesitamos tener en cuenta es que ya tengamos instalado Node.js. Para poder configurar todo lo que tiene que ver con el backend, vamos a trabajar con Node.js. Entonces, para poder revisar si tenemos instalado, vamos a crear una nueva terminal, y dentro de esta terminal vamos a utilizar el comando node espacio -b. Este comando nos va a permitir ver si ya tenemos instalado Node.js en nuestro computador. Si no, ya tienen pues la guía en la que se explica cómo instalar. Es cuestión de ir a la página y en la página utilizar el instalador o utilizar la secuencia de comandos que ya hemos revisado. Una vez ya tenemos revisado que tenemos la instalación de Node.js, lo primero que necesitamos hacer es crear una nueva carpeta. Dentro de esta carpeta vamos a almacenar todo lo que sería el proyecto del backend. Esta carpeta, vamos a nuestro explorador, creamos la carpeta, le asignamos el nombre que corresponda y la vamos a arrastrar a nuestra interfaz de Visual Studio Code. Una vez la hayamos arrastrado, vamos a configurar que sea un entorno confiable y vamos a generar una nueva terminal. Nuevamente, que la terminal sea de command prompt para que no tengamos problemas con los comandos. Y una vez estamos acá, lo siguiente que necesitamos hacer es inicializar un proyecto. Para esto vamos a utilizar el comando npm espacio init, y aquí vamos a ir paso a paso por los diferentes elementos de configuración. Ya los hemos trabajado en clase: el nombre del paquete, el versionamiento, la descripción, la licencia, quién es el autor y los demás elementos que nos vaya pidiendo Node.js. Recuerden que para el punto de entrada por ahora lo vamos a dejar con index.js, que sería el archivo básico que vamos a trabajar, y los test commands lo vamos a dejar vacío. Eso los vamos a configurar ahorita dentro del archivo de package.json. Una vez tengamos configurado esto, damos el comando para aceptar. Ahí nos hace un resumen de lo que ya configuramos. Una vez le demos este comando, él nos va a crear el archivo package.json. Dentro de package.json, la idea es que podamos configurar diferentes elementos. En un principio, lo primero que vamos a configurar son los scripts que vamos a utilizar, y por otro lado también las librerías. Entonces, para poder arrancar, vamos a crear nuestro archivo index.js, que es donde vamos a escribir toda la configuración del servidor, de la base de datos, y en un principio nuestras funciones para pedir y enviar los datos. Regresamos a nuestro package.json y en los scripts vamos a borrar el test que se creó por defecto, y vamos a crear dos comandos que ya los vimos en clase. Vamos a crear un comando de start. Este comando de start es el que se ejecuta cuando tenemos nuestro servidor ya subido a un dominio real. Simplemente vamos a ejecutar nuestro comando index.js, y aparte vamos a crear otro que se va a llamar dev. Entonces dev es el que vamos a ejecutar en nuestro entorno local. Dentro de este entorno local vamos a utilizar la librería de NodeMon para poder, digamos que, simular el entorno virtual de cuando está subido, y además para que cada vez que hagamos cambios pues se vuelva a actualizar y a ejecutar nuestro código. Listo, estos serían los dos comandos que necesitamos en un principio
y a partir de esto vamos a comenzar a instalar las diferentes librerías, entre ellas NodeMon y las demás que van a ser necesarias para construir todo nuestro proyecto de backend. Listo, una vez configurado el package.json, lo siguiente que vamos a hacer es instalar las librerías necesarias para trabajar este proyecto. Entonces, entre las librerías que vamos a trabajar necesitamos en primer lugar a MongoDB y las relacionadas al manejo de Mongo. Entonces, para esto vamos a escribir npm espacio i, el comando i nos funciona para instalar nuevas librerías, espacio, y vamos a seguir escribiendo el nombre de cada una de las librerías separadas con un espacio. Entonces, la primera que necesitamos, MongoDB, espacio, la segunda que vamos a utilizar, Mongoose. Mongoose es la que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos de MongoDB y es la que nos va a permitir crear esquemas y modelos para poder enviar y recibir los datos. También vamos a utilizar Express. Express es la que nos va a permitir generar el servidor y abrir las puertas del servidor para podernos conectar a la base de datos. Vamos a utilizar NodeMon, que ya la mencionamos en la parte de arribita, que es el que nos permite ejecutar nuestro servidor de forma local sin necesidad de subirlo a, digamos que a un dominio real. Ya tenemos Express, NodeMon, Mongoose, MongoDB. Vamos a traer también a Cors, que Cors ya lo vimos cuando en la clase cuando estuvimos trabajando en cómo conectábamos el backend con el frontend. Es importante para poder recibir peticiones de URLs que sean distintas, y en este caso, como estamos manejando como proyectos independientes el front y el back, la necesitamos para que pueda funcionar esta conexión. Listo, estas van a ser las que vamos a utilizar por ahora. Entonces ya están escritas, le vamos a dar enter y él va a proceder a instalarlas. Cuando termine aquí instalarlas, también vamos a ver que en nuestro package.json van a aparecer las librerías. Ahí ya aparecieron las dependencias. Entonces tenemos Cors, Express, MongoDB, Mongoose y NodeMon con la correspondiente versión de esta librería, perdón. Listo, ya las tenemos instaladas, ya podemos comenzar a trabajar. Ahora sí, en nuestro archivo vamos a trabajar desde nuestro index. Entonces, en nuestro index lo primero que necesitamos hacer es traer digamos que las librerías que necesitamos utilizar. No las vamos a utilizar todas al mismo tiempo, eso es importante. Segundo, no necesitamos necesariamente llamarlas todas, llamar todas las que instalamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles íbamos a utilizar dentro de nuestro archivo? Entonces vamos a crear una constante que se llame express. Esto va a ser igual a require express. Listo, entonces aquí estamos llamando la librería de express. La siguiente que vamos a llamar es Cors. Require Cors. Y finalmente vamos a llamar a Mongoose. Entonces instalamos 5 librerías, solo vamos a llamar en nuestro archivo a 3 puntualmente, a Express, a Cors y a Mongoose, porque son las que necesitamos directamente que estén en nuestro proyecto. NodeMon pues lo vamos a utilizar cuando ejecutemos el comando de prueba, y MongoDB se utiliza por detrás de Mongoose. Listo, entonces solo tenemos que tenerla instalada, no hay necesidad de estarla llamando porque la vamos a llamar a través de Mongoose. Una vez tenemos estas 3 librerías creadas, lo siguiente que necesitamos es crear, digamos que un llamado de Express, que es esta librería que tenemos acá, que como ya les dije es la que nos va a permitir conectarnos o ejecutar el servidor. Entonces para esto vamos a crear una nueva constante. Esta se va a llamar app. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero digamos que la forma más común de utilizarla es llamarla app. Y vamos a hacer un express y paréntesis. Aquí lo que estamos haciendo es ejecutar
o crear un elemento de Express dentro de nuestra constante de app. Ahora con esta app es con la que vamos a comenzar a utilizar ya digamos que las funciones que trae Express para poder hacer la conexión al servidor y manejar otros elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a llamar a app.use, o sea, dentro de la app vamos a utilizar cores. Entonces cores, como ya les mencioné, es el que nos va a permitir hacer llamados de URLs independientes y que no tengamos, digamos, que restricciones de seguridad. Entonces este cores hace referencia a este que tenemos en la parte de arriba y nuestra app pues lo va a utilizar. Por otro lado, perdón, dentro de esta app vamos a utilizar a express.json. Entonces este express.json lo que nos va a permitir es que podamos traer y enviar información y convertirla a objetos JSON. Digamos que los objetos tienen una sintaxis muy particular y nuestro navegador y nuestro servidor necesitan entenderlo como ese objeto para poder acceder a la información. Entonces lo que uno puede hacer es convertir, digamos que elementos que estén escritos como cadena de caracteres, convertir los objetos JSON o tomar objetos JSON y transformarlos a cadena de caracteres o un string. Entonces digamos que este llamado a express.json nos va a permitir, digamos que entender esos objetos. Y finalmente vamos a llamar a express.url encoded. Y este va a recibir como parámetro a extended true. Esto nos va a permitir hacer un manejo adecuado de las URLs que utilicemos para enviar y recibir los datos. Como ya hemos visto en clase, el envío y la recepción de datos con métodos de post y de get se hace a través de URLs. Entonces digamos que llamado que estamos haciendo acá nos permite utilizarlos. ¿Listo? Entonces una vez ya tenemos definidas, digamos que estas propiedades de lo que será nuestra aplicación de Express, vamos ahora sí a inicializar el servidor. Entonces para esto llamamos nuevamente a app.listen, listen o escuchar, y este listen nos va a recibir dos parámetros. ¿Listo? Entonces el primer parámetro es el puerto al que me va a conectar. El puerto es, digamos que, cuál es la entrada que voy a utilizar para conectarme o poder, digamos que, abrir un canal de información con el servidor. Digamos que ustedes pueden establecer el que ustedes quieran. Nosotros vamos a estar utilizando el puerto 5000. Lo otro que nos va a recibir este app.listen es una función. Entonces vamos a definir una nueva función. Abrimos paréntesis, abrimos llaves, y dentro de estas llaves digamos que se va a ejecutar algo cuando logremos conectarnos al puerto 5000. O sea, esta es la función que se ejecuta después de tener una conexión exitosa. Entonces en este caso simplemente necesitamos que nos haga un console.log donde nos diga que el servidor está funcionando. Entonces conectado correctamente al servidor o al puerto, más bien al puerto, y en este caso digamos que podemos decirle directamente que es el puerto 5000, o incluso podríamos crear una variable para manejar este puerto, que también digamos que sería un buen manejo que le podemos dar a, digamos que a la conexión, en caso de que necesitemos ir cambiando este valor del puerto por X o Y razón. ¿Listo? O sea, porque tenemos el puerto ocupado, porque lo estamos utilizando para otra cosa, etcétera. Listo, entonces si nosotros ya tenemos esto guardado, podemos venir a nuestra consola y vamos a ejecutar el siguiente comando: npm run minúsculas, perdón, npm run dev. Entonces si recuerdan, en mi package JSON tenía mi comando start, mi comando dev. El dev va a utilizar a nodemon por detrás. Entonces le voy a dar enter
Aquí comienza a inicializar y nos va a aparecer el mensaje que teníamos en el index conectado correctamente al puerto 5000. Esto significa que ya estamos conectándonos o ya estamos abriendo esa puerta del servidor en el puerto 5000. Lo siguiente que vamos a realizar es ahora sí la conexión como tal a la base de datos de MongoDB. Para esto necesitamos dos cosas. Vamos a crear una constante donde vamos a tener el nombre de la base de datos. Esto va a ser igual. En mi caso, por ejemplo, yo tengo la base de datos que se llama backup y voy a definir otra constante que va a ser la URL de conexión de MongoDB. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros entramos a MongoDB, nosotros podemos traer la URL que nos da la misma aplicación para poder generar la conexión. Voy a traerla. La URL por defecto viene en esta forma y aquí me va a pedir que ponga la contraseña de mi usuario de MongoDB. ¿Listo? Entonces esta contraseña no siempre va a ser igual al usuario, yo la puse de esta forma para que fuera más sencillo. Importante, cuando ya tengamos un servidor real, no digamos que utilizarla primero, una clave tan sencilla. Segundo, no la vamos a utilizar directamente acá, vamos a crear una variable o unas variables que se llaman variables de entorno, que están en un archivo independiente, digamos que al que solo puede acceder el código, para que digamos que pueda hacer ese llamado a los datos que sean sensibles, sea el nombre de la base de datos, sea la contraseña, incluso también el usuario o incluso toda la URL podríamos tenerla almacenada digamos que de forma independiente. Lo otro que necesitamos aquí es sumar este nombre de la base de datos a nuestra URL para que no se conecte a todo el clúster, sino se conecte solo a la base de datos que vamos a estar utilizando. Entonces para esto me va a parar entre el slash y el signo de interrogación. Voy a poner comillas para poder hacer una concatenación. Voy a poner los símbolos de más y entre estos voy a poner la variable que acabo de crear arriba, que es la de base de datos. ¿Listo? Entonces ya tengo mi URL de conexión. Lo siguiente que necesito hacer es conectarme. Para esto vamos a crear una nueva constante que se llama mi connection y dentro de connection lo que vamos a llamar es a mongoose.connect y le vamos a pasar como parámetro la URL. ¿Listo? Entonces aquí lo que va a hacer es que a través de Mongoose va a hacer la conexión a la base de datos. Cuando ya tengamos esta conexión pueden pasar dos cosas básicamente. Una, que logre hacer la conexión de forma correcta y dos, que haya un error de conexión con la base de datos. ¿Cómo podemos saber qué está ocurriendo? Para esto vamos a llamar a connection y vamos a utilizar digamos que dos funciones que nos trae Mongoose. El primero se va a llamar then, entonces cuando hago la conexión después va a ocurrir algo, y la otra que vamos a estar utilizando se llama catch. Entonces catch lo que va a hacer es que va a recoger digamos que el error en caso de que la conexión no sea exitosa. ¿Listo? Entonces primero vamos a definir qué pasa cuando sí funciona. Para eso vamos a definir una función. Listo. Y dentro de esta función lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje nuevamente en nuestra consola. En este caso vamos a decirle que está conectado correctamente a la base de datos. Listo. Y de hecho, si guardo y actualizo, vamos a ver que aparece el mensaje conectado correctamente al puerto 5000, que es el de acá, y después va a aparecer conectado correctamente a la base de datos. Si yo ya tengo estos dos mensajes imprimiéndose en mi consola, significa que ya tengo el servidor corriendo y además tengo la conexión a la base de datos establecida. Listo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un error? Entonces vamos a ir a catch. Dentro de catch también vamos a definir una función. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Listo. Y a diferencia del then, en esta función necesitamos
recibir o atrapar, como su nombre lo indica en el catch, el error. Este error lo vamos a pasar como parámetro a la función. En este caso, digamos que podemos escribir err, que es como la convención. También podríamos definirlo como error, digamos que como nosotros prefiramos manejarlo. Yo lo voy a dejar como err. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a hacer también un console.log. Vamos a poner entre paréntesis error de conexión, dos puntos, espacio, y por fuera de la comilla va a poner más err. Entonces aquí lo que estamos haciendo es imprimir este mensaje de error de conexión y después le vamos a concatenar el error que me está enviando MongoDB. Como en este caso tengo mi conexión hecha con éxito, no voy a ver ese mensaje error. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi contraseña mal escrita? Entonces vamos a ver, se hizo la conexión al puerto, pero me está saliendo un error de conexión. En este caso me dice que hay un error con el servidor de Mongo y dice que el código o lo que está pasando es que hay una autenticación errónea. Si no sale esta autenticación errónea, significa que o el usuario o la contraseña están mal. Otro error que nos puede ocurrir es que tengamos bloqueada la conexión desde ciertas direcciones IP. Ya eso lo vimos en clase, como en MongoDB puedo establecer una IP global para que pueda conectarme desde cualquier parte. Aquí volví a corregir mi contraseña y vemos nuevamente que aparece el mensaje de conexión correcta a la base de datos. Cuando ya tenemos generada nuestra conexión al puerto y a la base de datos, ya lo que quedaría hacer en este punto realmente es hacer las peticiones que necesitamos a la base de datos. Estas, como ya hemos visto, digamos que se basan en cuatro opciones básicas que son create, perdón, denme un segundo, create, read, update y delete. Son las cuatro operaciones básicas, es el CRUD de cualquier sistema de bases de datos. En este caso vamos a centrarnos en el create y en el read. ¿Listo? Entonces, para poder hacer como estas solicitudes a la base de datos, necesitamos en primer lugar saber cuál va a ser esa estructura de los datos. Ya hemos hablado que las bases de datos no relacionales o las bases de datos como la de MongoDB no tienen digamos que una estructura fija de tablas, pero para poder digamos que hacer un manejo adecuado de los datos sí requerimos una cierta consistencia en la forma en la que almacenamos los datos. Puede que nuestros registros no tengan siempre todos los datos, pero digamos que los datos que correspondan a un mismo valor tienen que guardarse siempre de la misma manera. ¿A qué me refiero? Un nombre siempre tiene que guardarse como un nombre, un apellido siempre tiene que guardarse como un apellido. Puede que un registro solo tenga nombre, puede que otro tenga nombre y apellido, pero digamos que se registra siempre de la misma manera ese dato específico. Entonces para esto vamos a utilizar los modelos y los esquemas, que son digamos que esas estructuras de datos que podemos definir para el almacenamiento y la traída de los datos. Entonces este esquema lo vamos a crear como un archivo nuevo. Entonces para esto vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar assets. Dentro de assets vamos a ir almacenando digamos que todos los documentos, archivos y recursos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Y dentro de assets vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar modelos. ¿Listo? Dentro de modelos vamos a crear un archivo. Este se va a llamar user esquema, por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando un esquema para subir o traer los datos de un usuario. Entonces vamos a crear a user esquema. Este user esquema, user info, user modelo, digamos que podemos utilizar varios nombres, va a ser el que va a definir la forma en la que se van a trabajar los datos que se suben y que se traen. Listo, como ya lo mencionamos. Entonces lo primero que necesitamos en este esquema es llamar dentro de una constante a mongoose.
listo. Vamos a crear una constante que se llame mongoose y esta va a ser igual a require, así como ya hicimos en nuestro index, a mongoose, listo. Esto porque los esquemas y los modelos se crean utilizando esta librería y digamos que la sintaxis digamos que nos ofrece mongoose, listo. Lo siguiente, vamos a definir una nueva constante que se va a llamar userSchema, que es ya como tal esa estructura de datos. Esta va a ser igual a un nuevo mongoose.schema, abrimos paréntesis, y dentro de estos paréntesis vamos a definir dos cosas. Lo primero, vamos a abrir unas llaves y dentro de estas llaves es donde vamos a escribir como tal, digamos que las propiedades o los campos de este esquema o de esta estructura de datos. Entonces, por ejemplo, podemos tener nombre, que en este caso va a ser de tipo string. Podemos tener apellido, que también va a ser de tipo string. Podemos tener un correo. En el caso del correo, digamos, cuando vamos a hacer un registro de usuario, nosotros podemos definir que algunos de estos elementos solo puedan tener un registro único. Es decir, que si yo ya me registré con un correo, con un usuario, no lo pueda volver a hacer para evitar, digamos, que dobles registros de algunos datos. Entonces, en este caso voy a hacerlo con el correo. Para esto voy a abrir unas llavecitas cuando define el correo y voy a poner, digamos, que dos valores. El primero va a ser el tipo, que en este caso va a ser nuevamente un string, al igual que los dos de arriba, y lo otro es que voy a ponerle que sea unique, o sea que este tipo de dato no puede registrarse más de una vez, y pues este valor es verdadero. Voy a seguir con los demás. Vamos a tener password, por ejemplo, que este también sería un string. Vamos a tener celular, que en este caso sería un número. Podemos, digamos, que tener dentro de nuestras estructuras de datos otros objetos o arreglos de objetos. Por ejemplo, ¿qué pasa si un usuario puede tener más de un celular? Entonces ya no estaríamos llamando a número directamente, sino pondríamos llaves cuadradas para, por ejemplo, tener un arreglo de números. Ya sabemos, un arreglo es una variable que me permite almacenar varios datos al mismo tiempo. Y en este caso también diría que son números. Entonces este celular me recibe un arreglo de números. El otro que puedo tener es activo, que en este caso va a ser un booleano. ¿Listo? ¿Qué otros datos? Por ejemplo, si yo quisiera registrar las compras de este usuario, por decir cualquier cosa, entonces yo podría tener otro campo que se llame compras, y si yo quiero que este compras se almacene como otro objeto, lo que yo voy a hacer es poner dos puntos, voy a abrir unas nuevas llaves y dentro de estas llaves voy a definir los campos que va a tener compras. Entonces, por ejemplo, compras puede tener un ID compras, que este ID compras, por ejemplo, puede ser type punto así, este es esquema punto types punto object ID, por ejemplo. Y podríamos tener, aparte de este, otro que se llame, por ejemplo, nombre producto, que esto sería un string. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es definir un objeto para este valor, que en este caso sería compras. Listo, acá al principio me faltó mongoose punto, ahora sí, mongoose sería, repitámoslo para que quede claro, sería mongoose punto esquema punto types punto object ID. Listo, ok.
que este me recibe un ID de objeto, y este de acá me va a recibir un string, por ejemplo. Listo, entonces yo aquí estoy definiendo cuál va a ser como ese esquema de datos o esa estructura de datos que puede recibirme mi documento. Listo, entonces una vez yo ya tenga definido digamos que esta estructura, lo siguiente que voy a hacer es definir a qué colección va a corresponder. Si recuerdan, dentro de MongoDB nosotros tenemos la base de datos, la colección y los documentos. Entonces base de datos es todo el, digamos que gran grupo que recoge las diferentes, entre comillas, tablas. Cada una de las tablas la vamos a conocer como una colección, y dentro de cada colección vamos a tener registros, y cada uno de esos registros va a ser un documento. Listo, entonces aquí ya definimos la estructura de ese documento, nos falta definir cuál va a ser la colección a la que corresponde. Entonces vamos a ir acá al final donde tenemos la llave y el paréntesis, vamos a poner una coma, abrimos otra llave y definimos a collection. Listo, y este collection en este caso va a ser igual a usuarios, que es el nombre de la tabla, entre comillas, que yo ya tengo definida en MongoDB. Listo, finalmente vamos a hacer, entre comillas, una exportación. Entonces vamos a llamar a mongoose.model, o sea, vamos a generar ya un modelo de mongoose. Esto lo vamos a utilizar dentro de la colección de usuarios, y esto se va a llamar user schema. Listo, entonces aquí lo que estamos haciendo es conectar esta colección con este esquema que acabamos de crear para poder estructurar lo que ya sería un modelo. Entonces ya tenemos para subir los datos o para pedir los datos de los usuarios. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a volver a nuestro index, y en nuestro index pues vamos a traer ese modelo para poderlo utilizar. Entonces para esto, digamos que podemos llamarlo en cualquier parte del documento. Yo lo voy a hacer al principio, donde tenemos dos llamados de recursos externos. En este caso voy a utilizar directamente este require. Este require va a traerme a punto assets modelos user schema punto js. Listo, y ahora en nueva constante voy a crear una constante que se va a llamar usuario. Esto va a ser igual a mongoose.model, y este va a referirse a la colección de usuarios. Listo, ya lo tenemos creado, y ya con este podemos tanto enviar como recibir datos. Entonces vamos a ir nuevamente al final de nuestro documento, y aquí vamos a ya hacer como este llamado. Para eso vamos a utilizar nuevamente nuestra app. Entonces llamamos a app, que es el mismo que hemos estado llamando aquí, y vamos a utilizar un método. Entonces ya sabemos que tenemos los métodos get y los métodos post. El método get digamos que se utiliza normalmente para traer datos, generalmente se hace a través de una URL, y el post se hace para enviar los datos. Listo, entonces en este caso vamos a enviar datos porque estamos haciendo las funciones de registro. Entonces vamos a hacer app.post, y este post me va a recibir digamos que dos elementos. El primero es la URL que yo voy a utilizar, o la ruta que voy a utilizar para enviar los datos. En este caso vamos a llamarla /registro, y lo otro que me va a recibir es una función. Esta función es la que se va a encargar de procesar los datos, enviarlos y darme una respuesta. Esta función es de tipo asíncrona, ya hemos hablado un poco de esto. Las funciones asíncronas son funciones que no siguen el flujo normal de los datos o del llamado de datos del código, y que requieren un manejo especial para evitar generar errores. De pronto que en un llamado él ejecute código sin haber esperado de pronto la respuesta del servidor o similares. Entonces en este caso, para definir una función asíncrona, vamos a escribir async, y ahora sí vamos a definir la función. Entonces function
abrimos, cerramos paréntesis, abrimos nuestras llavecitas y dentro de estas llavecitas vamos a hacer, digamos que ya la ejecución de nuestro código. Aquí importante, esta función va a requerir o va a necesitar dos parámetros de entrada, uno que va a ser rec y otro que va a ser res. Entonces rec es los datos que yo le voy a pasar a la función, para que los envíe a la base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, si es una función de registro, necesitamos el nombre, apellido, correo, etcétera. Esto lo vamos a recibir a través del rec, y el res va a ser la respuesta que nos va a devolver el servidor y la base de datos cuando intente hacer este post. ¿Listo? Entonces tenemos definido esto, y ahora dentro ya de la función, o sea, dentro de las llavecitas, vamos a necesitar una cosa en primer lugar, y es definir una constante con los datos que le voy a enviar. Vamos a definir una constante, abro unas llavecitas porque esto es un objeto JSON. Entonces vamos a escribir los mismos valores que tenemos en nuestro user esquema. Entonces, ¿qué valores tenemos? Tenemos a nombre, tenemos apellido, tenemos correo, tenemos password, tenemos celular, tenemos activo y tenemos compras. ¿Listo? Esos son los datos que voy a recibir desde mi frontend, ¿sí? Generalmente desde un formulario. Y esto va a ser igual a rec, que es lo que tenemos acá, punto body. Entonces, cuando a mí me llega, digamos que un rec o unos elementos desde el frontend, tenemos que van a venir empaquetaditos. Ese paquetico va a tener un head y va a tener un body. Entonces el head se va a encargar de manejar, digamos que unas configuraciones de ese paquete, desde la ruta, el tipo de método que se está utilizando y otras, mientras que el body va a tener el grueso de los datos. Entonces en este caso necesito traer la información que está en ese, digamos que body del paquete de datos. Lo siguiente que yo necesito verificar es si ya existe, digamos que un usuario creado con el correo. Recuerden que en nuestro correo le pedimos que fuera de tipo único. Esto aplica en el caso de los registros. Si digamos simplemente queremos subir unos datos generales a la base de datos, pues no hay que hacer esta validación. Pero en este caso, como es un registro, sí necesitamos hacerlo. Entonces, para esto vamos a definir una constante que se va a llamar usuario existente, usuario existente, y dentro de este usuario existente, entonces yo lo que voy a hacer es tratar de buscar en mi base de datos si ya existe algún usuario que esté creado con este correo. Para esto, entonces va a utilizar algo que se llama un await. Entonces aquí le voy a pedir a la función que espere a que se resuelva esto que yo voy a hacer después del await, y una vez eso se haya resuelto, yo tengo una respuesta, ya puede seguir ejecutando el resto del código. ¿Listo? Esto va en relación al tema de las funciones asíncronas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a llamar a usuario. Este usuario a que corresponde a este modelo que creé acá. Entonces a través de este modelo de Mongoose voy a consultar dentro de usuario, le voy a pedir que me busque find one, y esta búsqueda quiero que me la haga a partir de un parámetro. ¿Qué parámetro? El correo. Entonces quiero que me busque un usuario que tenga este correo. Aquí pueden pasar dos cosas: uno, que ya exista un usuario; otro, que no exista. Si ya existe, necesito digamos que avisarle al usuario, y necesito detener la ejecución de esta función. En caso de que no exista, puedo continuar sin ningún problema. Entonces para esto vamos a utilizar un if. Este if va a ser usuario existente. Entonces si es verdadero, es decir, si ya existe un usuario,
lo que necesitamos es que se ejecute un return, y este return lo que va a coger es, va a tener una respuesta y vamos a enviar una respuesta. Entonces va a ser res.send y la respuesta que vamos a enviar va a estar compuesta de dos partes. Entonces necesitamos abrir unas llavecitas, vamos a crear, digamos que un pequeño objeto JSON, y va a estar compuesto de dos partes. Va a tener un status, este status puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso va a ser falso porque no se logró hacer el registro del usuario, y va a tener un mensaje, message. Este message es el que nos va a decir qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? Que el usuario, el correo ya está registrado. Listo. Y aquí se va a detener la ejecución de nuestro código. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el caso contrario? ¿Listo? Entonces, si tenemos el caso contrario, podemos seguir ejecutando nuestro código sin ningún problema. Entonces, para esto, tenemos que vamos a utilizar algo que se llama un try y un catch. El catch ya lo vimos ahorita. Entonces, try significa que el código va a intentar hacer algo. ¿Por qué hablamos de intentar? Porque puede que se logre ejecutar de forma correcta, o puede que algo salga mal y no logremos completar esa tarea. ¿Listo? Entonces, dentro del try vamos a poner lo que va a pasar si logra ejecutarse de forma correcta. Dentro del catch vamos a poner lo que va a pasar o cómo vamos a manejar la situación si tenemos algún error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Entonces vamos a utilizar otra vez una wait. Necesitamos hacer, digamos que una ejecución de algo y esperar a que ese algo se cumpla antes de seguir, digamos que con el resto del código. Entonces esto lo que vamos a hacer es un usuario. Nuevamente usuario hace referencia al modelo que creamos arriba, punto create, y dentro de este create lo que vamos a hacer es pasarle los datos que queremos digamos que utilizar para crear un nuevo usuario. ¿Qué datos vamos a utilizar? Los mismos que tenemos acá. Entonces vamos a llamarlo uno por uno. Entonces vamos a llamar a nombre, apellido, correo, password, celular, activo y compras. Entonces yo pues debería pasarle todos los datos que definí dentro de mi modelo para poder crear ese nuevo usuario. ¿Qué pasa si yo me salto alguno de estos? Cuando lo trate de crear va a quedar, digamos que con una inconsistencia de pronto. Entonces no se va a crear el correo dentro de mi base de datos, o no se va a crear el celular, el que me haya faltado. Entonces yo tengo que garantizar que todos estos campos se creen, digamos que se pasen. Puede que desde el frontend yo no le pase la información completa, pero el backend sí tiene que estar preparado para recibir todos los datos necesarios para crear un usuario. ¿Listo? Entonces aquí vamos a probar esto. Como estamos dentro del try, vamos a manejarlo como si todo hubiera resultado de forma correcta. Entonces vamos a generar una nueva respuesta, vamos a enviarla, y nuevamente esta respuesta se compone de dos partecitas. La primera, bueno, vamos a abrir las llaves. Entonces la primera es el status. Este status en este caso va a ser verdadero porque logramos enviar los datos. Y por el otro lado vamos a tener un mensaje. Este mensaje va a decir: se creó el usuario correctamente. Listo. Entonces hasta aquí todo súper, el try funcionó, se envía el mensaje de que sí se creó el usuario. Ahora, ¿qué pasa si no logramos crear, digamos que nuestro usuario? Entonces eso lo vamos a manejar dentro del catch. Este catch, al igual que vimos aquí arriba en
La conexión también va a necesitar recibir el error. Yo necesito saber qué fue lo que pasó. Entonces, junto al catch vamos a abrir unos paréntesis y dentro de esos paréntesis vamos a escribir error. ¿Listo? Que es el que va a recoger cuál fue el error que tuvimos al momento de crear ese usuario. Y simplemente aquí vamos a hacer una respuesta. Nuevamente vamos a enviar esa respuesta. Abrimos paréntesis, abrimos llaves. Ya sabemos, se compone en este caso de ya no de dos partes. Vamos a tener un status. Este status va a ser falso porque genera un error. Vamos a tener un mensaje. Este mensaje va a ser que hubo un error al registrar el usuario. Y finalmente vamos a agregarle un campo extra a este mensaje que estamos o a esta respuesta, que va a ser el error como tal. Entonces este error va a corresponder a err.message. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que si no logramos registrar el usuario, vamos a establecer un estatus de falso, vamos a tener un mensaje para el usuario y vamos a coger este error para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestro sistema. Listo, el por qué no se pudo registrar el usuario de forma correcta. Esta sería la definición de una función para poder registrar un usuario. Esta misma nos sirve para subir en general datos. Digamos que yo quiero crear un curso, quiero crear un proyecto, quiero, no sé, crear un nuevo ahorro. Digamos que esto ya va a depender de cada uno de sus proyectos. Quiero hacer una solicitud para registrar el salón común, para reservar el salón comunal y necesito que eso se guarde en la base de datos. Que guarde en la base de datos en ese caso, por ejemplo, el salón comunal, quién lo está registrando, cuándo lo va a utilizar, cuántas horas lo necesita y si el pago ya está hecho. Eso lo puedo hacer también con una función de estas, donde defino los campos que voy a enviarle. Si necesito un campo único lo verifico y si no, pues ya simplemente hago la creación de ese registro en la base de datos. ¿Listo? Cuando ya tenemos definido nuestro esquema, cuando ya tenemos definida nuestra función para poder hacer, digamos, en este caso el registro, ya podemos comenzar a utilizarla en el frontend, sea desde nuestra aplicación, sea desde una página web, etcétera. Digamos que la ventaja que tiene manejar el proyecto con el back y el front de forma independiente es que no estamos limitados a una sola plataforma. Podemos acceder a estos recursos del API y de la base de datos desde diferentes plataformas. En este caso vamos a, digamos, que utilizar un frontend de una aplicación. Como lo vimos en clase, vamos a utilizar una aplicación creada con React. Voy a traerla acá, no la voy a crear toda desde cero para no extender tanto este video, pero vamos a repasar rápidamente. Esto está creado con React, tenemos nuestra aplicación, tenemos unos componentes, tenemos una app.json desde donde se está ejecutando o configurando todo lo que va a ser nuestra aplicación. En este caso, dentro de la carpeta app vamos a tener un index. Este index es el que me va a mostrar, cierro esto acá, este index es el que me va a mostrar la interfaz del formulario. Entonces vamos a ejecutar esto, vamos a abrir una consola de CMD y vamos a llamar a npm run web para poder ver nuestro formulario en el navegador. Entonces esperamos a que se ejecute. Ya tenemos ejecutado nuestra interfaz y la vamos a visualizar. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra interfaz? Tenemos, digamos que un campo de formulario para cada uno de los datos de nombre, apellido, correo, contraseña y teléfono. En este caso no tengo creados aquí dentro de este formulario campos para los datos de, un segundito, el esquema de activo y de compras. ¿Por qué? Porque desde el frontend yo
en este punto no necesito llenar estos datos, es decir, no necesito que el usuario los llene, yo los puedo, digamos que suministrar desde el código. Por ejemplo, un usuario cuando se registra siempre va a quedar activo, sí o sí. O sea, yo no, como usuario no me puedo registrar y quedar desactivado. Entonces, esto yo no le voy a decir al usuario que lo ponga en un checkbox, simplemente yo lo activo desde el código. Lo mismo en el caso de las compras, quiero crear como el esquema, quiero crear el campo, pero el usuario en este punto todavía no va a registrar las compras. Entonces, todavía no necesito desde el frontend por lo menos establecer estos datos. Listo, entonces cómo funciona este frontend. Recuerden, tenemos digamos que este componente o esta pantalla de React, estamos haciendo una importación en primer lugar de los componentes de React Native que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un pressable para el botón, un text para los labels, un text input para los campos de formulario y un view para contener toda la interfaz. Desde React también vamos a utilizar useState, que como ya vimos nos permite como almacenar datos y actualizarlos o renderizarlos dentro de nuestra interfaz. Vamos a estar utilizando Axios. Axios es una librería que es la que utilizamos para hacer las solicitudes a las URLs del backend. Vamos a tener a Expo Router, que es el que nos permite navegar entre pantallas, ya lo vimos en nuestro video de React. Y tengo una hoja de estilo simplemente para darle, digamos que, la parte gráfica a este formulario. Listo, por otro lado tenemos la función de index, que es donde vamos a ejecutar la lógica y donde vamos a imprimir la interfaz, y tenemos un export default de index. Entonces lo siguiente que vamos a ver es el return. El return es el que nos va a imprimir ya la interfaz como tal en el navegador o en nuestra aplicación. En este caso tenemos un view, vamos a tener un texto que es el título de esta interfaz, y vamos a tener los diferentes campos. Voy a separarlos con un espacio para que sea un poquito más claro cuál es cada uno. Entonces tenemos el text, que es el label de nombre, y tenemos el text input, que es el que nos va a recibir el valor de nombre. Este text input va a tener unos estilos, va a tener un placeholder, que es la sugerencia de texto que me aparece antes de que yo comience a llenar el campo. Y aquí va lo importante, vamos a tener una propiedad que se llama value, y vamos a tener una propiedad o un evento en este caso que se llama onChangeText. Entonces el value es el que va a transmitir el texto que escriba el usuario en la interfaz a una variable. En este caso, ¿qué variable? Se va a llamar nombre. Y otro que vamos a hacer es que cuando haya un cambio de texto, o sea, cuando el usuario vaya escribiendo, se va a ejecutar esta función de setNombre, es decir, se va a ir almacenando el nombre dentro de esta variable nombre. ¿Listo? ¿Dónde definimos esta variable y esta función de set? Estas las definimos al principio de nuestro index. Entonces vamos a ver que tenemos una para cada uno de los campos del formulario, o realmente no solo los campos de formulario, sino para cada uno de los datos que voy a almacenar en MongoDB. Entonces tenemos una constante que se llama nombre con su correspondiente función de setNombre, y tenemos un useState, que es el que nos permite definir el valor por defecto de esta variable. Entonces vamos a tener un string vacío, apellido también va a tener un string vacío, correo también un string vacío, password un string vacío. En el caso de teléfono, yo aquí lo tengo como un string vacío, pero si recuerdan, este lo teníamos como un número. Digamos que podemos manejarlo así, de esta forma por ahora. Podríamos cambiarlo a número. Para esto simplemente yo pondría un 0. Y finalmente el activo, como este es una variable de tipo booleana, ya no lo va a dejar como un string, sino en este caso lo va a poner true, que es el valor por defecto que quiero que tenga. Recuerden que aquí nos falta tener en cuenta, bueno, en este caso cambiamos que celular ya no es solo un string, porque de pronto la persona puede tener varios números de celular. En este caso tendríamos que almacenarlo no como, digamos que una variable única, sino tendría que guardarlo como un arreglo. Para guardarlo como un arreglo, lo que voy a hacer es que entre los paréntesis voy a poner la llavecita, y voy a dejarlas en este caso también con las comillas. Listo. Y finalmente vamos a tener el elemento de compras. Entonces este de compras vamos a definirlo como una constante,
se va a llamar compras, este se va a llamar set compras, y esto va a ser igual a useState este useState va a ser un objeto, entonces vamos a tenerlo con corchetes, y entre estos corchetes vamos a digamos que definir dos valores. En este caso ambos los vamos a poner con comillas. Digamos que incluso yo podría aquí definir de compras y podría poner nombre producto con dos puntos, ¿verdad? Y así ya también tendríamos definido, digamos que este valor que por ahora va a estar vacío, pero que se va a almacenar dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Una vez ya tenemos definido esto, necesitamos que los que necesite mostrar con formulario los conectemos. Entonces, nombre, apellido, correo, password, teléfono y activo los vamos a trabajar desde acá. ¿Listo? O sea, conectamos con nombre, apellido, correo, password y teléfono. Activo no lo necesitamos y compras tampoco lo necesitamos, digamos que utilizar en esa parte. Ahora, ya cuando lo tenemos conectado al formulario y ya tenemos almacenados los datos en las variables, ahora sí vamos a enviarlas. Para eso vamos a crear una función que se va a llamar enviar datos. ¿Listo? Dentro de esta función lo primero es definir una constante con los datos que se van a enviar. Entonces tenemos nombre, que corresponde a nombre, apellido, apellido, correo, correo, password, password, teléfono, teléfono, activo, activo. Estos de la izquierda corresponden a estos campos que yo tengo en mi backend. Los de la derecha, los que están en naranjita, corresponden a estos que tenemos acá. Entonces, en este caso me faltaría agregar el de compras. Entonces simplemente pongo compras es igual a compras. Listo. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ya como tal hacer el envío de datos. Entonces, ¿cómo hacemos este envío de datos? Ya vimos que lo hacemos a través de una función post, que fue esta que definimos acá. Entonces vamos a ir a nuestro frontend y llamamos a Axios. Axios, como les dije, es la librería que me permite hacer las solicitudes tanto de post como de get. Entonces vamos a llamar a axios.post. Aquí le vamos a pasar la URL a donde vamos a enviar los datos. En este caso, como les expliqué en clase, tenemos la IP del computador donde estoy trabajando. Cuando ya estemos trabajando con un servidor real, aquí iría la dirección de ese servidor, y tenemos slash registrar. Este a que corresponde a este que tenemos acá. Yo aquí tengo registro, voy a corregirlo, sería registrar. Listo, tiene que ser exactamente igual. Y lo otro que le va a pasar a este post es los datos. Entonces, coma, usuario, data, que es esto que tenemos acá. Ahora, nuevamente, como en lo otro que hemos visto, van a pasar dos cosas. Uno, ¿qué pasa si el envío se hizo de forma correcta? Y por el otro lado, ¿qué pasa si el envío, digamos que me genera un error? Entonces vamos a tener un den, que es todo este bloquecito de acá, y vamos a tener un catch, que es este bloquecito que tenemos acá. Entonces en el den vamos a definir también una función. Esta función va a tener un parámetro que es la respuesta. Vamos a tener digamos que un console log como para revisar cuáles fueron los datos que nos llegaron. Este digamos que no es 100% necesario, nos sirve a nosotros para visualizar, y lo que vamos a hacer es validar qué fue lo que nos llegó. Entonces lo primero, necesitamos saber si este intento de subir los datos se hizo de forma correcta. ¿Cómo lo validamos? Si recuerdan, aquí teníamos un estatus de falso o un estatus de verdadero, dependiendo si se habían subido los datos o no. Entonces vamos a consultar ese estatus. Entonces para esto vamos a llamar a res.data.status. Lo vamos a poner dentro de este if que tenemos acá. Entonces, si esto fue verdadero, entonces vamos a sacar una alerta que dice que el usuario fue registrado con éxito,
Y en este caso vamos a utilizar un set timeout que ya, digamos que ya lo hemos visto en clase, para irnos hacia la otra ventana, que sería una ventana ya de confirmación, que le dice al usuario que se hizo el registro correcto del usuario. ¿Listo? En caso de que este estatus sea falso, lo que voy a hacer es imprimir en una alerta el mensaje que me trae la data. Entonces, ¿en qué casos puede ocurrir esto? Cuando, por ejemplo, tenemos un usuario que intentó registrarse con un correo que ya estaba registrado. El estatus es falso. El mensaje que va a aparecer es que el correo ya está registrado. ¿Listo? Por otro lado, cuando tenemos un error general, cuando no logró hacerse el envío de los datos, vamos a tener un catch con su correspondiente función. Cogemos un error y vamos a hacer una alerta con el error, con un mensaje que le diga al usuario que hubo un error al registrar el usuario. Y vamos a imprimirlo en la consola para nosotros ver qué fue lo que ocurrió. Nosotros en un punto podríamos llegar a generar mensajes personalizados dependiendo del tipo de error y decirle al usuario qué fue lo que pasó, si tenía problemas de conexión, si hubo un problema con la base de datos, etcétera, para que él tenga mucho más claro. Por ahora lo vamos a mantener como un error general y vamos a revisar nosotros cuál es el posible error. ¿Listo? Y de esta forma es que nosotros hacemos como la solicitud. Entonces pasamos una URL, unos datos. Dentro de esto está qué pasa cuando se hace bien, que es el den, que simplemente para nosotros en este caso es darle un mensaje positivo al usuario, y qué pasa cuando tenemos un error. Y donde ejecutamos esta función, al final de nuestro formulario tenemos un elemento pressable, que es un botón, y este tiene un evento que se llama onPress, y aquí tenemos asignado el enviar datos. Entonces cuando yo hago clic sobre ese botón se van a enviar los datos. Entonces ya en este punto lo que nos quedaría es probar que ya nos esté funcionando. Antes de probar igual vamos a darle una revisada, que todo esté bien. Vamos a revisar aquí nuestro index, revisemos que estemos haciendo un envío correcto de la información, que no se nos quede ningún dato por fuera. Tenemos nombre, apellido, correo, password, celular activo y compras, bien. Aquí en el create, aquí en el create hay algo que nos toca tener cuidado, que no me he dado cuenta pero acabo de ver. Entonces, si se dan cuenta, este create yo lo puse solo entre paréntesis. Esto tiene que estar pasado como un objeto, o sea, entre llavecitas. Entonces voy a mover todo esto dentro de unos corchetes. Listo, aquí importante, para que no haya errores. En create tenemos que pasar los datos como un objeto. Listo. Entonces, listo, guardamos. Revisemos más abajo que no tengamos ningún error. El esquema está bien. Usuarios, user esquema, que corresponde a este. Listo, guardemos todo antes de hacer la prueba. Listo. Listo. Antes de ejecutarlo, algo que quería modificar, porque creo que nos puede generar error, es este tema de las compras. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que pasarle un Object ID. Nosotros en este momento no tenemos un Object ID válido. ¿A qué me refiero? Que no estamos trayendo desde la base de datos ese Object ID. Digamos que nosotros podríamos inventárnoslo, pero la idea es que esté conectado con algo ya existente en la base de datos. Entonces por ahora voy a hacer una pequeña modificación. Voy a venir aquí al user esquema. Vamos a quitar este ID compras y vamos a venir acá y vamos a quitar también ID compras de esta partecita. Listo. Listo, ahora sí, yo creo que con esto ya podríamos hacer la prueba de nuestra interfaz para validar que todo esté funcionando. Listo, voy a traer la ventana que tenemos. Entonces va a comenzar a registrar Sebastián. Que es email, vamos a poner
contraseña y teléfono. Vamos a darle registrar. Vamos a ver que aquí nos aparece el mensaje usuario registrado con éxito. Y aquí nos va a mostrar el mensaje. El estatus es verdadero, se creó el usuario con éxito, le voy a dar a aceptar y me lleva ya a registro de usuario. Aquí me va a regresar y ya en ese punto tenemos conectado nuestro frontend con nuestro backend.